Aquí estamos, amigos, muy buenos días. Buenos días, 7:08 de la mañana, lunes 15 de diciembre. Querido Flaco, hoy es un buen día. Hoy es un buen día porque para algunos es día de Nuestra Señora del Manejo. Muchos cobran, otros pagan. Estamos en la recta final de este año 2025, un año definitivamente muy retador para la República Dominicana, un año retador para la humanidad. Tengo que recordar, compañeros, me permito una breve digresión, una palabrita que le gusta a Nelson, para mencionar que un día como hoy, en el año 1999, las montañas del estado Vargas en Venezuela, estado La Guaira ahora, se encontraron con el mar. Lamentablemente, lamentable tragedia, la tragedia de Vargas. Todavía es incierto el número de personas que fallecieron, se cuentan entre 25.000 y 50.000 personas que fallecieron tras varios días de lluvia consecutiva que arrasaron con poblaciones enteras. Aún recuerdo amargamente, yo era una niña, la narración de un hombre que decía ante los medios de comunicación: déjenme morir. El hombre estaba tapado de lodo hasta prácticamente los hombros y le decían: te vamos a sacar, y él le decía: déjenme morir. Y decía: pero ¿por qué si te vamos a sacar? Y dijo: tengo a mis dos hijas agarradas de las manos. Ese testimonio tan desgarrador yo jamás lo voy a olvidar. Y un día como hoy creo que vale la pena recordar a las víctimas de esa terrible tragedia y recordar a todos los que de una manera u otra vivieron con dolor la pérdida de seres queridos, de familiares, de viviendas, de sueños. Todavía, después de 25, 26 años, el estado Vargas no es lo que era. Amigos, hoy en República Dominicana hay varios temas que están en la agenda. Anoche tarde, pasadas las 10 de la noche, el juez de atención permanente acá en la capital decidió, el juzgado de atención permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de 7 imputados en el caso Senasa, llamado por el Ministerio Público caso Cobra. Entre ellos, y por supuesto es el principal investigado, está el exdirector de Senasa, Santiago Jacín. Vamos a hablar bastante sobre este tema más adelante, no quiero abundar, al margen de que 7 personas han resultado con una imposición de medida de coerción que consiste en prisión preventiva. Todos ellos deberán cursarla en la cárcel de Najayo, y ya algunos de sus abogados han dicho que apelarán esta decisión. Otros 3 implicados e incluidos en este expediente inicial de solicitud de medida de coerción han sido impuestos con una sanción menor, me refiero a prisión domiciliaria, y en el caso de 2 de ellos, pago de garantía económica. Los 3 tienen, por supuesto, impedimento de salida del país. De eso vamos a hablar más adelante, compañeros. Por otra parte, y brevemente, tiene el periódico Listín Diario la información de una circular que definitivamente dispone la paralización de envío de privados de libertad a la cárcel de La Victoria. El Listín Diario dice: se cierra La Victoria. Yo digo que bueno, que para que cierre no debe quedar ni un solo privado de libertad, pero la decisión, por supuesto que hay que ponderarla. Esta decisión del Poder Judicial, a través de su director general de Administración y Carrera Judicial, de notificar a la Dirección de Prisiones y a los tribunales del país de que no envíen ni a un solo privado de libertad más a la cárcel de La Victoria. Finalmente, en esta lógica de tratar de resumir para ustedes brevemente lo que ha ocurrido en las últimas horas y el fin de semana, muy lamentable lo que ha ocurrido en Australia. Ya son 16 víctimas mortales quienes cayeron ante un atentado ya considerado terrorista por el gobierno australiano y que ocurrió en la turística y conocidísima playa de Bondi. Allí se celebraba una tradición judía, el Hanukkah, que es como la suerte de Navidad judía, y 16 personas. Las víctimas van desde menores de edad hasta 87 años. Hay 2 personas muertas de los que propiciaron este atentado, de los que lo llevaron adelante, y hay una imagen de un héroe que se ha difundido ampliamente en redes sociales y que detuvo
a uno de los atacantes, todos ellos pakistaníes en un país que ha dado, por decirlo de alguna manera, una visión abierta al tema de la migración. En Chile, el señor Kast se lleva la victoria, eso era casi una pieza escrita con anterioridad, pero sí hay que decirlo que este caballero pues le ha ganado a la candidata que representaba al Partido Comunista, la señora Janet Jara. Gabriel Boric ha dicho en las últimas horas, presidente actual de Chile, que respeta, por supuesto, la decisión que ha ocurrido en las urnas y en pocas horas supimos el resultado. En Honduras todavía están contando. Muy lamentable. Compañeros, muy buenos días. Muy buenos días, 15 de diciembre. ¿Cómo se preparan para esta Navidad? Buenos días, Catherine, Nelson, Héctor, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. Buenos días, bienvenidos a Despierta con CDN. Hoy 15 de diciembre. Felicidades al Partido de la Liberación Dominicana. Hace 52 años fue fundado esa formidable maquinaria electoral, instrumento de la gobernabilidad, pieza indispensable de la democracia dominicana, fundada por el profesor Juan Bosch un día como hoy, que durante sus 20 años de gobierno ha hecho importantes aportes materiales e institucionales al desarrollo de la República Dominicana en todos los órdenes, a pesar de las crisis que tiene ahora mismo internas, a pesar de los desafíos de las divisiones. Es el tercer partido del país, el segundo partido de la oposición, así que felicitamos a todos los miembros de ese partido por los aportes que han realizado y por lo que están llamados a seguir realizando a la democracia y al desarrollo de este país. En Rusia, o con relación a Rusia, en el plano internacional, señalar que la Unión Europea acordó el viernes en la noche y confirmado el sábado que iban a congelar los 210.000 millones de euros que tiene el gobierno ruso en el banco belga Euroclear. Usted puede quitar la palabra congelar y ponerle otro adjetivo que también cuadra, otro sustantivo que también cuadra. 210.000 millones que dicen los europeos, refiriéndose al dinero ruso que van a usar para pagar los daños de una guerra que no es de Europa, que es en Ucrania. Eso conllevó a que en el día de ayer el gobierno ruso, por ante el Tribunal también de Arbitraje de San Petersburgo, ellos mismos juzgándose, interpusiera una demanda de 195.000 millones de euros, porque los rusos le tienen 20.000 Euroclear en Moscú. Entonces, al final de cuentas, esto está pasando porque esa es la única baza de negociación que van a tener los europeos, el dinero ruso con el que se quiere financiar la reconstrucción merecida, desde luego, de Ucrania, y que, bueno, en los acuerdos que se están discutiendo entre Moscú y Washington, se está haciendo negocio con ese dinero y los europeos se están quedando afuera. En el día de hoy, en Berlín, Zelensky debe estar ya a esta hora, porque llegó ayer en la noche con las 7 horas, 6 horas de diferencia, reunido con los líderes de la Unión Europea, pero también con los enviados del presidente Donald Trump, para ir afinando ese acuerdo de 28 puntos que ya va por 20. Al parecer, el presidente Donald Trump quiere tener una paz firmada antes de febrero del año que viene, o lo que es lo mismo, antes que el 4º año de la guerra. En Chile, destacar no solo eso que dice, que ganó Kast con un 58.61 frente a un 41.39 de Jara, sino que a poquísimas horas, por no decir minutos, el presidente Boric llamó y felicitó al contendor, que están en las antípodas ideológicas uno de otro, y en Honduras todavía siguen contando votos. En Brasil el viernes, el presidente Lula da Silva, dígalo así, se anotó un punto diplomático, porque el gobierno de los Estados Unidos unilateralmente, a parecer sin que nadie se lo pidiera y sin nada a cambio, y sabemos que no es así, decidió retirar las sanciones que le había puesto hace unos meses al juez Moraes, a su esposa, a 7 jueces del Tribunal Supremo y a 2 ministros, cuando decidieron instruir el caso y condenar a Jair Bolsonaro. Hace un mes le quitaron la represalia de los aranceles, sobre todo en la carne, y el viernes, en un triunfo diplomático de Brasilia, desde luego, estas personas fueron retiradas de la ley Magnitsky. Están en Brasilia todos de risita. ¿Qué habrá prometido Lula? Eso habrá que ver, pero ciertamente Brasil mantuvo incólume su soberanía en el plano nacional. SENASA es y será la noticia de esta semana, estaremos hablando sobre eso con profusión. El presidente Luis Abinader estuvo ayer en la provincia de Elías Piña, inauguró un liceo experimental de la UAS, que sería poca cosa
si no estuviésemos hablando de la provincia más pobre del país, según todos los sondeos, estadísticas y mediciones en los últimos 30, 40 años. A la provincia más pobre del país sí le luce un liceo de 840 alumnos de primer, segundo nivel y también educación técnica. Adicionalmente, el presidente inauguró, importantísimo de cara al fortalecimiento del desarrollo fronterizo, la carretera, la remodelación de la carretera, una carretera hermosísima, el cercado Juan Santiago y Hondo Valle. Y digo hermosísima no porque la haya hecho el gobierno y la ha remodelado, sino porque la he transitado y doy fe que es hermosa. Y finalmente, el Banco Central anunció que la inflación en los últimos 31 meses, incluyendo este año, se ha mantenido dentro del rango meta del 4%. En un contexto latinoamericano de inflación volátil y mundial, eso es una gran noticia para la economía y los actores, como lo es también que las remesas desde enero a noviembre apuntan a 10.780 millones, 1.000 millones más que el mismo periodo del año pasado. ¿De qué tamaño tendría que ser la estatua para, digamos, enaltecer y agradecer a los dominicanos que viven en el exterior, que no se olvidan de nosotros y que cada vez nos apoyan más? Gracias a ellos, sobre todo en Navidad. Buenos días. Bueno, eso de la remesa, yo le agrego 2 notas positivas más desde el jueves. El jueves hubo un acto en el Palacio Nacional de las zonas francas de exportación que estaban celebrando que pasaron de los 2.100 empleos directos, son una cifra récord, son 67% más que cuando la pandemia en el 20. Una noticia muy, muy positiva. Y el viernes, el ministro de Industria y Comercio y MIPYME, Hito Biso, nos dio otra positiva. Dice Hito que este año la inversión extranjera directa va a pasar de los 5.000 millones de dólares. También un récord, estamos batiendo récord. Y ya Federico mencionaba lo de la remesa y lo que ello implica. Remesas que van a crecer este año más de 1.000 millones con relación al 2024. Ustedes se recuerden que se llegaba a Trump, que la remesa, eso evidencia que los dominicanos siguen enviando. Ayer el Banco Central, conjuntamente con la información de la remesa, dio otra, que en el 2025 probablemente el ingreso de divisa supere los 46.000 millones de dólares. O sea, usted le agrega ahí la zona franca de exportación, inversión extranjera directa, el turismo, más de 46.000 millones. Son 3 notas positivas que creo para cerrar el año y comenzar el 2026 no es tan mal. Me sumo a la felicitación tuya al PLD, Federico. El PLD ha sido un instrumento importante para la consolidación de la democracia y de la institucionalidad de la República Dominicana. Ha hecho aportes fundamentales. Claro, el PLD de hoy no es ni la sombra de aquel partido que fundó Bosch el 15 de diciembre de 1973, inspirado en la liberación nacional. El partido con el tiempo degeneró y esperamos que pueda salir a camino. Yo esa degeneración del PLD la comparo con una frase, una expresión de Fray Beto sobre cómo degeneró el PT de Brasil, el Partido de los Trabajadores. Dice Fray Beto para Brasil, y yo se lo digo al PLD, que de un proyecto para el país pasó a un proyecto para el poder. Permanecer en el poder se convirtió en algo más importante que cambiar el país. Pero yo creo que el PLD podría salir a camino. Lo de Chile, los pueblos se dan, los gobiernos que creen le conviene en un determinado momento. Llévese del cuento. Cuando no le cumplen, con ese mismo gobierno barden. Y a propósito de un gesto democrático de Boris, invitó a desayunar hoy a Cas en la mañana, en La Moneda. Dice Cas que estará ya desayunando con Boris para ir organizando la transición. Eso es democracia. No quiero terminar sin felicitar y saludar a todo el personal del Caribe y CDN que se dieron su fiesta de Navidad el pasado sábado, merecido encuentro familiar de la gente, de los colaboradores de CDN y el Caribe, de Multimedia del Caribe, CDN Deportes, CDN Radio,
Yo decía allí que ese personal aporta mucho más que lo que dice el contrato de trabajo en el contexto de los aportes de un medio de comunicación. Bueno, ahí está parte, ahí está la vicepresidenta de la República, estaba saludando a Julito Jacín, a Rafael Alburquerque. Agradecer la presencia de todos nuestros colaboradores que los invitamos y los articulistas que estuvieron por allí. Bueno, la gente se la gozó, se fue bien contenta, muchas rifas, muchos regalos, lo dejo de ese tamaño. Merecido encuentro de la familia de Multimedios del Caribe. Agradecemos a todos los colaboradores, a todos los funcionarios, en la persona de la vicepresidenta. Algunos son funcionarios, por ejemplo Magín, pero Magín es un colaborador del periódico, articulista. Claro. El mismo Yayo Lobatón me dice que le escribí una vez en el Caribe, claro, está ahora en el listín. ¿Qué otro funcionario estaba ahí? Estaba el de RD Vial, Hostos Risek. Ay, mi amiga Gloria Reyes, caramba, ¿cuánto hablamos? ¿Cuánto hablamos, doña Gloria? Oye, que doña, digo yo, quiero resaltar su juventud. Así no lo hace, ¿no? No le defiende. Así no le ayuda. Y tiran su pasito todos esos funcionarios que yo he mencionado. Gracias por la presencia y merecido encuentro del personal de Multimedio, al personal de Multimedio del Caribe. Ahí está, Vueltas al Globo. Héctor Martes Pérez. Así es. Buen día. Buen encuentro, como usted dice, merecido encuentro, que uno tenga la oportunidad de, a final de año, compartir con los compañeros y compañeras que el año entero uno ha estado en el plano laboral. Eso es realmente un momento esperado, y en esta ocasión yo creo que alcanzó o superó las expectativas. Ya ustedes mencionaron el aniversario número 52 del Partido de la Liberación Dominicana. Se están anunciando varios actos. PLD sigue siendo, yo diría que el partido más exitoso electoralmente hablando, si usted lo mide por las veces que ha estado en el poder. 16 años de 52, eso es un 30% más o menos. Si usted lo compara con el PRM obviamente tiene mucho más tiempo, pero la medición ahí no cabe, quizá la comparación no sea justa, porque eso es como cuando un bateador en 2 turnos da un hit, ya está bateando 500, pero hay que esperar, ¿verdad? Hay que esperar. Y en el caso del PLD, que ya tiene su historia, ya tiene 52 años, creo que es importante, aparte de lo que ustedes han mencionado y han resaltado, el aporte, el rol que ha jugado en el sistema democrático, pero el hecho de que haya estado en el poder 16 años y con victorias muy holgadas, porque el partido reformista... 20, compañero, 20. Son 3 de... 8, 16 más 4. 16 más 8. 16 más 4. No, 12 más 8, 20 años. Sí. 20 años, le estaba quitando. Oye. O sea que el porcentaje porcentaje se lo está obviamente... quitando. No, yo no le estaba quitando a uno específico, pero es así. Es así, 12 años de Leonel Fernández, que ya vamos a decir nombre, y 8 años de Danilo Medina. O sea, 3 y 2, 5 periodos. No está en su mejor momento, está muy lejos de estar en su mejor momento, viene de tocar fondo, apenas logró 2 dígitos en las elecciones pasadas, está ahora mismo en una situación difícil en la que tiene la premura de definir con anticipación el candidato presidencial, el candidato o candidata, vamos a decir la candidatura presidencial. Por un lado la premura de definirlo, pero por otro lado tiene unas limitaciones legales que no puede realmente hacer un proceso, hacer unas primarias y seleccionar el candidato o candidata. O sea que tiene que buscar la forma de definir con anticipación la candidatura, pero sin que choque con la legislación electoral. Y hablando de la legislación electoral, el Periódico del Caribe saca hoy un trabajo desplegado en la apertura con muchos detalles, trabajo de Federico Méndez, explicando la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional con la cual ratifica la legalidad, la constitucionalidad, o sea, que va de acuerdo con la Constitución, el llamado método de Hond, que es el método que se utiliza. Ustedes saben que nosotros tenemos un voto preferencial
para que el votante elija directamente a sus diputados, lo cual se ha extendido a los regidores, pero hay un método de conteo, o sea, el método de distribución, más bien de distribución de los escaños, que ha sido durante toda la historia, mientras se ha aplicado, ha sido objeto de cuestionamientos. Se dice que es un sistema injusto. El Tribunal Constitucional no solamente está ratificando que cumple con la Constitución, o sea, que no choca con la Constitución, como algunos alegan, sino que también es un sistema que garantiza la proporcionalidad, la equidad, la representatividad. Y eso es así porque las protestas, a veces, los cuestionamientos, que quizás no es un método perfecto, vienen, la protesta, los cuestionamientos al voto preferencial, o más bien al método de Hond, vienen cuando se dan algunas injusticias que no es muy común, pero sí se da el fenómeno inusual, pero se da, de que un candidato con mucho menos cantidad de votos que otro salga electo diputado y el otro no salga. O sea, un candidato con 1000 votos ha salido diputado en una misma demarcación en el que otro candidato con 5000 votos se ha quedado. No es usual, pero ha ocurrido, y ese es el aspecto que ha sido cuestionado del método de Hond. Lo que pasa es que se privilegia la cantidad de votos de los partidos, o sea, se cuentan primero los votos de los partidos y luego se hace la distribución de los escaños. En el Caribe ustedes también van a ver hoy el Congreso Nacional, la agenda que tiene. Recuerden que vienen unos días, no solamente es que la legislatura vence el 12 de enero, es que vienen unos días que los diputados, diputadas, senadores y senadoras se toman libre. Eso ustedes lo saben. O sea, ellos se retiran, hacen una pausa. Eso no está escrito en ninguna ley ni en ningún reglamento, pero ellos hacen una pausa en diciembre y se van a sus pueblos, ustedes saben, a descansar y a compartir con sus electores y a repartir. Eso se sabe. Y finalmente, hablando del Congreso, esta semana creo que va a ser objeto de debate porque pasó quizá un poco desapercibido, inadvertido, el proyecto que fue sometido el jueves pasado en el Congreso para finalmente concretizar la fusión de los ministerios de educación y de educación superior. Hay varios aspectos que pueden generar controversia con relación a este proyecto, pero ya he adelantado mucho del Caribe. Vamos a ver la portada del Caribe y de CDN. Ya está lista nuestra compañera Raiza Álvarez. Así es, muy buenos días compañeros, buenos días a toda la audiencia de Despierta. Iniciamos este vistazo por el periódico El Caribe con los distintos grupos que acudieron ayer al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para reclamar prisión contra los implicados en el caso Sinasa. Y tras la manifestación, el juez Rigoberto Sena dictó medidas de coerción de prisión preventiva de 18 meses para Santiago Jacim y otros 7 implicados. 3 de estos pues también recibieron prisión domiciliaria. En otra nota, el Tribunal Constitucional ratifica que es legal el método de Hond. Dice que es un método razonable para satisfacer los fines constitucionales del pluralismo, equidad y la diversidad. Y cerramos la portada del Caribe con la extrema derecha que se impuso este fin de semana en Chile con casi un 60% de los votantes. Y en la contraportada hablamos de deportes y de Pantoja, que ganó la fase regular, mientras que Cibao detuvo la racha de Salcedo. La última fecha del torneo de la LDF 2025-2026 se jugará el miércoles y el jueves en San Cristóbal, Puerto Plata, La Vega y Santiago, respectivamente. Ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes del país y el mundo, como esta de las personas nombradas en el caso Sinasa, pero que no fueron imputadas por el Ministerio Público. En otra nota, residentes del sector Enriquillo de Herrera denuncian un vertedero improvisado cerca de la línea del metro. Y cerramos con Banreservas, que encabeza el ranking de inclusión financiera 2025, según un informe de la Superintendencia de Bancos. Así que les invitamos a que visite nuestro portal cdn.com.do y además adquiera nuestro periódico El Caribe para que esté enterado de estas y otras informaciones en todo momento. De mi parte es todo, mantenga la sintonía con Despierta. Vamos al informe del clima para este lunes 15 de diciembre. Dice así el boletín de las 6 de la mañana.
Durante el transcurso de las horas matutinas, las condiciones meteorológicas en nuestra área de pronóstico no presentarán cambios de consideración en lo que se refiere a la ocurrencia e intensidad de las precipitaciones sobre gran parte del país. Esto significa que observaremos un cielo mayormente soleado, mientras que en horas de la tarde hasta las primeras de la noche prevemos ocasionales incrementos nubosos generadores de aguaceros locales sobre distintos poblados del interior del país. Para mañana martes, en horas matutinas, las precipitaciones seguirán limitadas en casi todo el territorio nacional. Sin embargo, el viento predominante del este-noroeste y la incidencia de una débil vaguada prefrontal al norte de la isla sobre el Océano Atlántico transportará, esto es mañana, ocasionales nubes generadoras de chubascos aislados de corta duración, principalmente en algunos municipios de Samaná, María Trinidad Sánchez, Atomayor, El Ceibo y La Altagracia, mientras que después del mediodía de mañana hasta las primeras horas de la noche, una vaguada y los efectos locales relacionados con el calentamiento diurno y la orografía del territorio dominicano provocarán ocasionales aumentos nubosos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas por breves periodos. Hasta aquí el parte meteorológico para lunes 15 y martes 16 de diciembre. A la pausa. 7:39 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Tengo que saludar antes de Facebook, y ellos saben por qué. Antes de Facebook, a varias personas a las que les tengo un cariño especial y a las que agradezco además haberme invitado a acompañarles en una noche muy bonita. Me refiero a la familia Kellner de Santiago de Puerto Plata. Saludos a todos, saludos a Clas, saludos por supuesto a don Hendrik, saludos a la señora Iriña, a todos. Ahí estuve compartiendo con ellos en su 80 aniversario, 80 vueltas al sol. Muchísimas felicidades, don Henki. Es un hombre que, como saben ustedes, los que le conocen, ha entregado su vida a la industria del cigarro y a la tradición ancestral del cigarro de alta calidad en la República Dominicana. Sus seres queridos le celebraron como se lo merece y él decía, palabras más, palabras menos, que esa era toda su fortuna, estar allí con su familia, estar allí con sus seres queridos en una noche muy, pero muy especial. Saludos a sus amigos, a Jorge, saludos al señor Camilo, saludos a todos los que compartieron esa bonita celebración. Gracias por invitarnos. Mientras tanto, leo rápidamente en Facebook, rápidamente. No les voy a quitar mucho tiempo. Héctor Franco, hola Héctor. Dice que en Venezuela no se han contado los votos y las actas aún no aparecen. Así es. En Honduras se están contando, señal de que nos movemos. Disgustado, así me siento por no ser invitado a la fiesta navideña de multimedia. ¿Oíste? Los organizadores, atención Amelia. Aquí están los televidentes pidiendo que los invitemos a la fiesta de Navidad. Cristian Segura, buenos días. Feliz inicio de semana laboral. Saludos también para ti. También Kelvin Torres, que me dice que vio siendo honestos anoche. Gracias, Kelvin, querido. José Ramírez, estoy esperando con ansias a aquellos que la justicia nombre como el caso Cacato, Cacatos o los próximos ladrones. Está Francisco Marte, que está de aniversario de bodas. Felicidades, Francisco. Qué bueno. Y también está Alan Daniel Vargas Corsino, José, que no me voy... No, yo te estoy leyendo, te leo, José. Un abrazo. Johnny Díaz, buenos días, ¿cómo están? Estamos bien, gracias a Dios. 7:41 minutos de la mañana. Hoy tendremos a Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Nos acompañará en algunos minutos. También vamos a tener una llamada muy interesante con el abogado Carlos Salcedo para darnos detalles sobre estos principios con los que... vía Zoom, que tenemos a Carlos Salcedo, gracias. Que se están utilizando para el manejo del caso de Senasa, las acciones que lleva adelante el Ministerio Público y lo que los jueces de una manera u otra están decidiendo en cada fase del proceso. Fede. Bueno, pasadas las 10 de la noche del día de ayer, el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, magistrado Rigoberto Sena, impuso medidas de coerción a los 10 imputados en este expediente del caso Senasa. Eso desde luego ha generado diversas reacciones, tanto en el ámbito de la judicatura como en el ámbito social. Vamos a ver lo que dijo el magistrado Wilson Camacho y los abogados de los acusados con relación
a la decisión del juez del día de ayer. Esta es una decisión histórica que ha dado este tribunal y que la ha basado fundamentalmente en 3 elementos. Uno de esos elementos ha sido la gravedad de los hechos que el juez ha reconocido y que incluso los ha calificado como crueles, muy graves, los ha entendido como una traición, los ha llamado una locura colectiva y los ha comparado incluso con una forma de holocausto, entendiendo lo que planteó el Ministerio Público de que se tratan de hechos extremadamente graves. El segundo elemento que tomó en cuenta el tribunal fue la contundencia de la investigación del Ministerio Público, la cual reconoció y tomó como base para fundamentar su decisión, incluso citando documentos y testimonios presentados por el Ministerio Público. Lo tercero fue que valoró la colaboración que fue prestada al Ministerio Público y sobre esa base dictó prisión preventiva para 7 de los imputados y los envió a Najayo Hombre y Najayo Mujeres respectivamente, y arresto domiciliario y garantías económicas e impedimento de salida para otros 3. En sentido general, los 10 imputados presentados en este proceso están privados de libertad. A continuación, el Ministerio Público se apresta a 2 cuestiones fundamentales. Una, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que todas estas personas respondan ante el banquillo de los acusados por los hechos atroces que han cometido. Y en segundo lugar, nos abocamos a trabajar día y noche, como lo hacemos siempre, sin descanso, para presentar en el menor tiempo posible la versión 2.0 de este caso, senador. Magistrado, voy a dar un mensaje. Hoy se decidió lo que tenía que decidir un juez y como todas las decisiones nosotros la acatamos, la respetamos y evidentemente ejerceremos recursos del lugar. Eso es lo primero que decir. Pero la calle entró por la ventana del Palacio de Justicia y la justicia salió por la ventana. La presión social no la aguanta nadie. A partir de ahora no hay ninguna garantía más en este país. Lo dije, lo reitero porque quiero ser coherente con lo que dije antes de entrar. También demostré que pude venir a escuchar mi fallo y evidentemente nunca había tenido que venir con seguridad a este Palacio de Justicia. Con lo cual parece que no hay garantía del ejercicio del derecho de defensa en este país. Quiero terminar o no contesto. Vamos a ver. Valerio, entonces, ¿por qué usted dice una pregunta a la vez. Una pregunta a la vez. Entonces, bueno, es muy sencillo. ¿Quién aguanta esa presión? Ahora, 18 meses de prisión para un hombre que el juez se convirtió en perito y dijo que la enfermedad no era nada. Entonces, ahora yo tengo la siguiente opinión. Primero, queda en manos del Ministerio Público como garante del sistema de prisión la salud del señor Jacín. Hoy se ha dictado una sentencia que condena a una persona prácticamente a la paraplegia o a la cuadroplegia. A partir de ahí es responsabilidad del Ministerio Público y del Presidente de la República, el Poder Ejecutivo, de cuidar la salud del señor Jacín. Ellos, evidentemente, se depositaron una cosa que dicen, unos documentos que dicen claro de que él tenía esa enfermedad. Y el juez lo comprobó. Entonces, a partir de ahora, nosotros vamos a elegir una junta médica y tanto el Ejecutivo como el Ministerio Público tendrán que cuidar y garantizar la salud del señor Jacín en la cárcel, cuyo tratamiento, lamentablemente hay un error de percepción. A cada persona le corresponde un tratamiento diferente, no exactamente el mismo, y ese es el tratamiento del señor Jacín. ¿Cómo lo tomó? Lo tomó como la que la toma quien acepta una decisión. La cata y va a apelar, no queda de otra. ¿Se puso malo? Bueno, aquí hubo una persona que el martes eran presos preventivos y el viernes eran nada más y nada menos que libres. Ustedes evalúen. Gracias. Bueno, ha habido también protestas por parte de la ciudadanía, diferentes movimientos, personalidades del medio, de la farándula, periodistas, asociaciones sin fines de lucro, todo el mundo. Hubo una autoconvocatoria de sábado a domingo para el día de ayer al Palacio de Justicia, que es a la que se refiere el abogado Valerio. Vamos a ver el ambiente que hubo en el entorno del Palacio de Justicia mientras se celebraba la audiencia que finalmente convocó al fallo del día de ayer.
nosotros tenemos que hacer que el presidente intervenga en esto, porque ese señor hay que darle la pena máxima de 40 años a todos. Y no aceptamos prisión domiciliaria para nadie. Por eso, señores, tenemos claro que el camino que toca ahora vamos a ir para el Palacio Presidencial para que el presidente intervenga, o si no vamos a pedir su renuncia. Aquí ya tiene que terminar la impunidad, porque ese señor es un genocida. Ya basta. Le quitó la vida prácticamente de la medicina, de operaciones, de transfusiones a miles de dominicanos. Esta mano está con justicia, pero ahora estaba muy bueno para robarle al pueblo dominicano. Eso ya se acabó. Si los políticos quieren seguir existiendo en este país, tienen que entender que hay que hacer justicia, sino que se preparen que el pueblo va a hacer justicia. Así que nos vemos este 19 en la parada del metro Juan Bosch a la 1 de la tarde, porque vamos para el Palacio Presidencial. Bueno, ahí vimos algunas de las reacciones, hubo otras también, un panorama caldeado. Vimos, ahí estamos viendo algunas imágenes, personas que llevaron también, que no solamente estuvieron ahí, sino que llevaron algún medio de recordatorio, algún encarte, alguna cartulina, donde exponían algún caso de índole personal y trataban de asociar el resultado final de ese caso de naturaleza médica, vinculándolo a la gestión o a lo que se está evaluando en el día de ayer con el tema SENASA. Ciertamente, como dijo el abogado Valerio, aquí vimos una marcha, pero esa marcha que él identifica como presión, también es el derecho de la ciudadanía a manifestarse, que por cierto, fue una marcha pacífica, como la Constitución lo garantiza, lo establece que tiene que ser. Entonces, al margen de eso, que es exporta, dentro de las puertas del Palacio de Justicia, se analizó el caso de la perspectiva jurídica, y la sociedad podría decirse que tuvo lo que quería, que era que fuera juzgado el pedimento por parte del Ministerio Público de medidas de coerción. Ponderar o no esta medida de coerción es un asunto de abogado, un asunto jurídico, pero la sociedad, independientemente de eso, tiene derecho a indignarse. Y tiene derecho a indignarse cuando ve incluso que hay tratamientos diferenciados en lo que es la imposición de medidas de coerción, o por lo menos así se aprecia. Algunos ni siquiera tuvieron, ¿cómo decías, Catherine, tú? Algunos ni siquiera tuvieron que poner fianza. Sí, correcto. En el caso de Eduardo Reed, no hay pago de garantía económica, solamente arresto domiciliario y prohibición de salir del país. Entonces, aquí hay un precedente que como abogado uno lo puede ver con preocupación, que es la justicia no se puede impartir bajo presión. Así le cortaron la cabeza a Luis XVI con el Palacio de la Tullería rodeado de los Sans-Culottes. Pero también la justicia no se puede impartir a puerta cerrada y sin prensa adentro, porque eso no pasaba hace 5 años, eso no pasaba hace 4 años. Entonces, si usted me oculta y administra capciosamente la transparencia, el derecho a información o el morbo de la gente, porque esto es morbo al final de cuentas, o indignación, coja usted el adjetivo que sea, la realidad es que la gente tiene derecho a indignarse y no podemos coartarle eso. Mira, el Código Procesal Penal está vigente. Estuve leyendo que una de las disposiciones, uno de los articulados es que la prensa puede estar presente en las audiencias. Y no la permitieron. Vamos a aplicar ese código. Lo cierto es que nosotros estamos ante un caso bastante grande que va a pesar sobre este gobierno por mucho tiempo, y también sobre el presidente Luis Abinader, y que podría tener desenlaces imprevisibles. Vamos a darle seguimiento a este caso. Yo sí quiero recordar a alguna gente que se están quejando de que haya protesta, de que hay que ser coherente. Particularmente yo guardo todos mis escritos. Antes me los recortaban, me los guardaban. Yo critiqué acremente al tribunal callejero, me mantuve firme con el tribunal callejero, con el ruido de la calle, con el escarnio. Eso no puede ser, pero vamos a ser coherentes. Si usted en el pasado hizo esto, en el pasado incluso hasta piquete en la residencia de algunos imputados se hacía. Hasta
a las universidades donde daban docencia, familiares de algunos de los imputados se iban a hacer protestas con pancartas. Es decir que no nos quejemos nosotros ahora. Es un caso bastante grueso. Vamos a ver cómo funciona esto de las delaciones premiadas, porque la gente se está dando cuenta. El premio, por definición, es una recompensa por algo bueno que tú hiciste. En este caso, la recompensa es porque tú diste datos. Claro, el Ministerio Público necesita sustentar sus expedientes, sus pruebas, y por eso el primero que cantó fue el jefe de gabinete de Santiago Jacín. Eso es importante, pero ojo con el alcance de las delaciones premiadas, que no pueden ser una exoneración. Vamos a darle seguimiento a este caso mayúsculo. Estuve leyendo a Andy Daujarre hoy en El Caribe, que él pone 4 escenarios de posibles reformas, y el primero que él descarta es una reforma tributaria. Él dice, no hay manera de venirle a hablar a este pueblo con la indignación que hay con el caso Senasa, que usted va a hacer una reforma y que ponerle más impuestos. Porque dice Andy que del 21 al 24, la suma que ha llegado del gobierno a Senasa son 129.164 millones. Y él lo detalla, 70.000 millones los aportes del régimen subsidiado, 52.000 del régimen contributivo, 6.000, que debe ser más ahora el rescate que se hizo, 129.000, dinerito del contribuyente. Entonces, en ese sentido, vamos a ver qué curso toma esto, pero ojalá que funcionen los mecanismos de la justicia, ojalá que mucha gente no vaya buscando cámaras. Ahí hubo uno que hasta dinero ofreció ayer, y que el que se me acerca a mí le doy $100, y que haciendo una convocatoria. Pero es un caso bastante grueso que este gobierno y sus funcionarios van a tener que soportar con la mayor entereza y seriedad posible. Eso de si pueden o no entrar la prensa, ha habido casos en los que sí se permite y otros que no. Yo tengo entendido, por lo menos en la práctica, no sé si es amparado en alguna normativa, que se permite la entrada en momentos como este de la prensa cuando todos los actores están de acuerdo, o sea, cuando todos los que participan del proceso, defensa de los imputados, Ministerio Público, no tienen objeción, entonces lo permiten. Por eso, al darse a puerta cerrada, uno, por ejemplo, no sabe qué tan cierto es, un detalle importante, que el juez utilizó esas palabras que dice el Ministerio Público, dice Wilson Camacho, que el juez ha reconocido y ha calificado los hechos como crueles y muy graves. Los ha llamado una locura colectiva y los ha comparado con una forma de holocausto, entendiendo que lo que planteó el Ministerio Público se trata de hechos extremadamente graves. O sea, según lo que dice Camacho, el juez utilizó términos casi más fuertes que lo que ha utilizado el Ministerio Público para referirse a la dimensión de este caso. Sobre las protestas, obviamente, tenemos derecho, y hay razones, no es que tenemos derecho, no hay razones para indignarse, pero también sabemos que hay quienes van, quienes acuden, quienes organizan y estimulan esta protesta para buscar notoriedad. Eso es así, para buscar views, para buscar protagonismo. Lamentablemente el juez subió tarde, porque debió subir a las 6 de la tarde, porque fue el mismo que convocó para las 6 de la tarde. Así es. Y lo hizo a las 9 de la noche. Digo lamentablemente porque eso se presta para que se difundan versiones que yo no creo que sean ciertas, pero se crea ese ambiente, se crea un ambiente propicio para especulaciones. Se entendía, incluso se decía, sí, a viva voz lo decían algunos de los manifestantes, que el juez no había subido porque tenía temor, o sea, vinculaban el tema de las protestas al hecho de que se retrasara la llegada del juez y el hecho de que y su entrada también al tribunal. Por eso lo ideal hubiera sido que él diera su decisión, que sabemos que estaba hecha, sabemos que no había tiempo para cambiarla. Se supone que ya viernes, amanecer sábado, se oyeron en esa larga audiencia, se oyeron todas las partes, se concluyó con la comparecencia de los de la defensa, el Ministerio Público. Ya se supone que el juez tenía su decisión motivada,
Y de hecho, ustedes vieron el dispositivo, que no es muy extenso tampoco, creo que tiene 8 páginas, estamos hablando de 10 imputados. O sea, lamentablemente, el juez subió tarde y dio pie a que se dieran especulaciones sobre esa tardanza que no necesariamente son ciertas. Bueno, hay algunas consideraciones de índole jurídico que es bueno que uno las amplíe desde la perspectiva absolutamente técnica. El caso Cobra ha generado una indignación colectiva y es absolutamente comprensible que la gente esté indignada, porque tal y como decía una persona que fue consultada ayer en una de esas protestas, y el espíritu que uno recoge en casi cualquier conversación a la que uno asiste es cuando, cito, cuando se roban la salud, la gente muere. Y dicen, no se sabe además cuántas personas han resultado afectadas por desatención, por procesos en SENASA que, según relata el Ministerio Público, han carecido de la legalidad para que pudieran llevarse a cabo. El Ministerio Público habla de casos gravísimos, no solamente de procesos fraudulentos, sino también de cobro de sobornos. Y hay una respuesta que ha dado el Ministerio Público y que tiene que ver con un principio que está establecido en el Código Procesal Penal, y es el que en algunos países como Brasil, me decían algunos juristas ayer, se llama delación premiada. En República Dominicana se llama principio de oportunidad. La magistrada Yanni Berenice de Reynoso la semana pasada defendía el principio del criterio de oportunidad porque señalaba que eso está en la ley, que en la mayoría de los países no se judicializa al grueso de los imputados, sino que se procura conseguir información para dar con la cabeza o las cabezas de las estructuras. El principio del criterio de oportunidad para mí tiene todavía muchos desafíos en un país como República Dominicana, porque tenemos recientemente casos como el de Maxi Montilla, en el que cualquiera diría quién era la cabeza del caso de los pulpos eléctricos, si no era Maxi Montilla. Entonces, si usted le da principio de oportunidad a la cabeza, entonces, ¿cuál era el objetivo final? ¿O es que acaso usted no lo pudo demostrar y como no lo pudo demostrar, lo mejor que usted puede hacer entonces es buscar dinero? Vamos a hablar con Carlos Salcedo. Él es abogado, especialista en Derecho Penal. Amablemente está atendiendo a nuestra llamada. Carlos está vía Zoom. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido y gracias por conectar con Despierta con CDN. Buenos días, Catherine, Héctor, Nelson, y creo que está Federico ahí también, no lo escuché. Así es, Federico también está acá. Muchísimas gracias, doctor, por atendernos. Queremos preguntarle precisamente sobre el resultado que ha generado esta decisión del Tribunal del Distrito Nacional, de este Tribunal de Atención Permanente. 18 meses de prisión preventiva para 7 imputados, 3 tendrán arresto domiciliario en virtud de lo que se ha conocido a través del propio Ministerio Público de una suerte de criterio de oportunidad que usted me dirá ahora o no si es anticipado y en qué fase se puede utilizar este principio según la legislación nuestra. Bueno, primero es una crónica de una muerte anunciada, no solamente por la presión social. Sí. Una justicia mediática no es una justicia que se preste y que se pueda apreciar de la imparcialidad e independencia. Sin embargo, los hechos tan relevantes, tan connotados, sobre todo porque hay visos, hay evidencias de que hay un compromiso, una responsabilidad aparente o real de muchas de las personas implicadas en el caso con la corrupción. Y eso, lógicamente, delante de la población, delante de todos, incluido yo, todos, tenemos que necesariamente convenir en la necesidad de una medida drástica. Por lo tanto, los 18 meses de prisión preventiva y 3 que fueron a sus casas, con también medidas de coerción importante, se condice exactamente con la relevancia de los hechos. No sabemos si es un problema que tenemos, qué fue lo que pasó y cuáles fueron las motivaciones verbales que dio el juez en este caso, porque lamentablemente no hubo acceso a la prensa, no tuvimos el acceso, como ustedes conocen que hemos participado en tantos procesos de esta naturaleza, pues se ha permitido la entrada de la prensa, no solamente por acuerdo entre las partes, pues, sino porque la justicia en el caso dominicano, por la disposición constitucional, no solamente es oral, sino que es pública. Y en este caso particular, sobre todo porque hay envueltos en este caso recursos públicos
evidentemente que el interés de la población está por encima del interés de las partes. Y eso es para ponderar, no es una crítica negativa al juez y no permitió la prensa, pero es una proposición para procesos similares a esto que necesariamente tendrán que dársele la apertura. La ventana tiene que abrirse para que salga el sol. Y el sol lo necesitamos en la República Dominicana. Me parece que son, en este caso, medidas de coerción coherentes con los hechos que han sido imputados. Si son hechos, en este caso, que tienen y guardan relación con pruebas, evidencias, en este caso particular, relevantes, que entrañan compromisos de las personas, compromisos relevantes con los hechos penalmente acusados, pues evidentemente que se trata de una medida, diríamos, coherente. Ahora bien, siempre lo hemos dicho, la prisión preventiva no debe ser un instrumento para la sanción previa. No puede constituirse en una condena anticipada de ninguna manera. Por lo tanto, los hechos hay que verlos en función de las evidencias, no necesariamente de lo que se diga públicamente y lo que diga el Ministerio Público. Ahora bien, si el Ministerio Público guardó el debido respeto por la Constitución, en este caso particular, lo que establece el artículo 169 de la Constitución y la ley orgánica que establece también, que rige el Ministerio Público, de objetividad en el proceso, si objetivamente fueron exhibidos al juez los hechos, la relatoría de hechos y las evidencias que vinculan a estas personas tan gravemente con hechos relevantes y al mismo tiempo hay peligro de fuga, no solamente por la elasticidad de la sanción prevista, sino porque se van a sustraer al proceso y no vimos por qué, evidentemente que en ese caso particular sí puede ser que haya sanciones, diríamos, anticipadas, pero una medida, en este caso de coerción, que sea lo drástica que fue en este caso particular. Lo criticable es eso, que no hubo apertura a la prensa, que no tuvimos la población en general acceso a ello y lógicamente eso en el futuro tendrá que enmendarse. Ahora bien, la aplicación de criterios de oportunidad o de soluciones alternas en el proceso son instrumentos que contiene el Código Procesal Penal, el anterior y el nuevo. Y ahora hay un mayor nivel de discreción en manos del Ministerio Público y ese nivel de discreción es regulado. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República, la ley orgánica, establece límites al poder punitivo del Estado y el Ministerio Público no puede actuar en desbandada, no puede actuar de manera absolutamente libre. Tiene que estar condicionada su actuación a lo que establece la Constitución. Y aquí hay un elemento fundamental, Catherine y demás. Cada una de las medidas alternativas tiene que tener necesariamente y pasar el sedazo de la proporcionalidad. No puede haber trato desigual o discriminatorio. La participación, en este caso igual, de personas en los hechos imputados impide en gran medida que estos acuerdos se produzcan. Tiene que ser el beneficio obtenido por los imputados que se van a la casa, aun cuando sea una medida drástica. Por lo tanto, el Ministerio Público en ese caso pidió una medida importante, no vamos a decir que no. Pero hay otros que van a prisión preventiva y hay una, diríamos, una discriminación que en este caso hay que evaluar. Si el beneficio que obtuvieron tres señores que están involucrados, al parecer, de manera relevante con los hechos, si el beneficio que obtuvo el Ministerio Público, en términos probatorios, en términos relevantes y determinantes para poder procurar sanción para las cabezas, como tú decías, Catherine, para las cabezas de los actos de corrupción, bienvenidos sean. Es decir, no son ilegales estos acuerdos alternativos, esta aplicación del principio de oportunidad y otras medidas alternas que establece el Código, no son ilegales. Se convierten en ilegítimos cuando hay un trato desigual que la población perciba que evidentemente se trata de una justicia discriminatoria por parte del Ministerio Público. Claro. No estoy diciendo que aquí ocurra eso, porque lo que aparenta ser es, según lo que por lo menos hemos leído y visto, que hay personas que evidentemente tuvieron mayores beneficios, que establecieron estructuras y que aquellos que han sido beneficiados son simplemente, no simplemente, son parte
del proceso, pero no, diríamos, son los constructores de ese entramado corrupto que lamentablemente ha lacerado no solamente un área de la salud. O sea, son actores del proceso, pero no el director. Doctor. ¿Cómo? Son actores del proceso, pero no son el director de la obra. Así es, así es. Okay. Doctor, esta sentencia del juez de atención permanente del día de ayer, quizás sería bueno que se le explicara a las personas cuál es la naturaleza, cómo se inscribe dentro del marco del proceso penal completo, porque hay personas que creen que lo que se falló ayer fue la sentencia per se. ¿Cuál es el estado de estas personas? Uno, y dos, ¿el juez estaba necesariamente vinculado al petitorio del Ministerio Público, estaba atado a ese petitorio o podía fallar por encima o por debajo de él? Bueno, lo primero es que estamos en un estadio procesal inicial. Siempre lo que ocurre antes de la medida de coerción es la investigación preliminar. Cuando ya se abre una investigación que lleva a una medida de coerción, estamos en presencia de la segunda fase del proceso, luego de la investigación preliminar. A partir de este momento se abre lo que es la fase preparatoria. ¿Qué es la fase preparatoria? La fase de investigación propiamente dicha. Lo que ha ocurrido es una investigación preliminar. Sin embargo, por lo que ha sucedido, se ve que el Ministerio Público ha hecho una investigación bastante amplia, bastante profunda, y que tiene muchas evidencias que deberá consolidar en el proceso de investigación propiamente dicho. Es importante, incluso desde la nomenclatura se define lo que es esta parte del proceso. Tú dijiste sentencia, eso no es una sentencia. Las sentencias contienen necesariamente la relevancia penal, la responsabilidad penal, los hechos imputados y la calificación jurídica con la sanción correspondiente o simplemente la declaratoria de inocencia de una persona en el proceso. Eso ocurre al final del proceso, eso no son sentencias. Esta es una resolución que el juez, de manera inicial, le presentan unos hechos, unas evidencias, y él huele, ve que hay elementos más que suficientes para poder dictar una medida de coerción, que los hechos son relevantes, que esas personas estén vinculadas a esos hechos y que la calificación preliminar que ha dado el Ministerio Público, la calificación, es decir, cómo eso se conecta con los tipos penales que establece en este caso la Constitución de la República o las leyes penales. Si eso ocurre, el Ministerio Público entonces tiene razón. La segunda cuestión es, el juez no puede ir por encima de lo pedido por el Ministerio Público. Es una limitación que tiene el juez. El juez puede dictar la misma medida o inferior a la que en este caso procura el Ministerio Público, o incluso descartar la solicitud, la medida que ha solicitado el Ministerio Público. No puede perjudicarse, en este caso, el imputado por encima de lo pedido por el Ministerio Público, porque el juez es una persona que es imparcial entre las partes y está condicionada a las peticiones de las partes en el ámbito del límite superior. Debe ser inferior, o puede ser simplemente nulo. No puede ser dictada ninguna medida por parte del juez, si así él lo entiende. Bien, abogado, muchísimas gracias, doctor Salcedo, por darnos esta explicación oportunísima en virtud del proceso que apenas comienza. Tal y como usted señala, nosotros hemos sido partidarios, no solamente en este caso de Senasa, sino en cualquier caso de presunta corrupción o de corrupción investigado por las autoridades, de que el tribunal está en el tribunal. Nosotros nos encargamos de contextualizar hechos, de dar voz a todas las partes en virtud de que, tal y como establece en nuestras leyes, hay que refutar la inocencia. Cualquier persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo que hemos dicho en otras oportunidades también es que en muchos casos hemos visto a la gente tratando de probar su inocencia y no a las autoridades tratando de probar culpabilidad. Así que yo creo que hay que estar atentos, apegarnos a los principios de ley, que las autoridades hagan su trabajo. ¿Cómo ve usted, doctor, que el presidente de la República se haya pronunciado al respecto de este caso? Hay bastantes líneas comunicacionales hoy que apuntan a que el gobierno ha sido de alguna manera
responsable, si se quiere, es decir, en voz del propio presidente de la República, yo no tengo cómplices, vamos a constituirnos en parte civil, etcétera. ¿Cómo ve usted eso? Miren, siempre se critica y se dice que hay una separación de poderes. La separación no es estricta de los poderes se interconectan y es necesaria la participación activa. En este caso particular, estamos hablando de funcionarios o de personas vinculadas al Estado y particularmente al gobierno de la nación en el ámbito ejecutivo. El señor Hassim fue un funcionario designado por el presidente de la República. SENASA es un órgano que depende, en este caso, del gobierno central. Y, lógicamente, él tiene la posibilidad de constituirse en parte, ordenar que se constituya en parte de la institución, sí. Y, por lo tanto, tiene interés particular expreso como presidente de la República. Ha predicado la transparencia, ha predicado la necesidad de que cumplan la condena o que devuelvan los recursos a aquellas personas comprometidas. Y lógicamente tiene todo, no solamente el derecho, sino el deber de defender cada uno de los recursos del Estado Dominicano y particularmente cuando más le atribuyen imputaciones a personas muy relacionadas a él, que participaron de manera activa en su campaña electoral y que tienen grandes colindancias y cercanías con él. Así que bienvenido sea cualquier expresión del presidente de la República, si no introduce un elemento de perturbación para la independencia o menoscaba la imparcialidad de los jueces, evidentemente que tiene todo el deber y el derecho de participar. Carlos, ¿puede esa parte civil que representa al Poder Ejecutivo, me refiero a los abogados que representan en este caso a SENASA y que se han constituido en actores civiles, solicitar, por ejemplo, prisión preventiva para las personas que están siendo... que el Ministerio Público está pidiendo, por ejemplo, prisión domiciliaria y que han sido concedidas con prisión domiciliaria? O sea, podrían actuar de una manera distinta. Nosotros le preguntamos a cada uno de esos representantes, al coordinador de los abogados del Estado, y nos dijeron, nosotros no vamos a hacer eso, pero la pregunta es si podrían. Claro que sí, claro que sí. Pueden, la figura de la acusación alterna, sí, o la figura de la acusación adherente por parte de los actores civiles, de los que se constituyen en parte en nombre del Estado Dominicano, no solamente pueden participar pidiendo indemnización, es decir, condenaciones civiles, sino que pueden pedir, junto con el Ministerio Público, acogerse a la acusación del Ministerio Público, o en caso de que tengan alguna diferencia en relación con los hechos o la calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público, pueden presentar una acusación alterna. Al final de cuentas tienen que unificarse, pero pueden perfectamente pedir la sanción civil y la sanción penal conjuntamente con el Ministerio Público. Eso es una figura que nació con el Código Procesal Penal allá en el año 2002, que fue efectivamente puesto en vigor en su totalidad en el año 2004 y que mantiene esa figura, en este caso el nuevo Código Procesal Penal. Gracias, Carlos Salcedo, por darnos esta entrevista esclarecedora y te agradecemos además porque sabemos que has tenido unos días indispuestos de salud, que te sigas mejorando, Carlos. Gracias del alma, un abrazo. Salud. Un abrazo para ti. Vamos a ir a pausa. Sí, pero antes de la pausa yo quiero hacer una precisión. Sobre este Código Procesal Penal, este bendito código, no lo voy a maldecir, que debieron darle un tiempo para leerlo siquiera. Claro. El artículo 309 habla de la participación de los medios de comunicación. Ahí lo decía la web, sí. Y dice que tienen derecho a estar en la audiencia, pero que el juez a cargo podía hacer algunas excepciones de grabaciones, de audio, que por la salud del proceso y de los imputados no debieran grabarse. Incluso el juez podía decir, bueno, que en esta parte que salgan los medios. Pero el artículo 309 le da derecho a los medios a estar presentes en las audiencias del nuevo Código Procesal Penal, que debieron darle vacaciones de un año para uno poder siquiera leerlo porque ya está en vigencia. Artículo 309, atención, gente de la prensa y de los medios de comunicación. Ahora sí, a la pausa. El pasado jueves, el defensor del pueblo, doctor Pablo Ulloa, publicó el segundo Informe Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana. Y ahora, al cierre de este año 2025, son muchos los temas de derechos fundamentales y del alcance y actuación del defensor del pueblo que podemos hablar, no solo de ese informe, del cual también hablaremos aquí con el doctor Pablo Ulloa. Buenos días, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Hola, Pablo. Buenos días a todos y a todas. Me siento en familia y en confianza. Incluso tenía mi informito en la mano por si acaso. ¿Ese es el informe? Bueno. Venga acá, venga. Ah, mira qué chulo. Mira qué bonito, ¿eh? Segundo Informe Nacional de Derechos Humanos. 150 páginas y resumidas.
Doctor, ¿cómo está el estado de los derechos humanos? Grosso modo, es un informe muy amplio, muy sucinto, y quisiera que nos hablara un poco del punto de la metodología, tanto como del contenido del mismo. Bueno, metodológicamente hablando, se hizo un gran esfuerzo, porque fue un índice compuesto, y está compuesto por 6 fuentes distintas. Estamos hablando de encuestas que se mandaron a hacer, estamos hablando de consultas que se hicieron en el territorio con los diálogos en tu comunidad por el bien común, escuchando a las personas, que a su vez tenía una metodología cuantitativa porque se hacía un sondeo cuando las personas entraban, y cualitativa porque las personas tomaban el micrófono y podían hablar con libertad. Incluso siempre estuvo presente la autoridad municipal para buscar ahí mismo las soluciones que pudiéramos. El tercer elemento son las sentencias del Tribunal Constitucional. El cuarto elemento eran las incidencias y los casos que llegan al defensor del pueblo, un análisis de los medios de comunicación que se hizo para entonces poder tener este índice y plantear cuáles son los derechos fundamentales más vulnerados en República Dominicana y subsecuentemente otras informaciones que están contenidas. Incluso el marco teórico parte de la calidad y la cobertura de los servicios básicos como una expresión de ese Estado social y democrático de derecho, porque la Constitución lo plantea, pero el ciudadano lo vive, es con los servicios de salud, de educación, de transporte, de vivienda. Entonces los 5 derechos fundamentales más vulnerados son salud, y ahí lo estamos viendo, justamente incluso hasta el timing de la publicación tiene que ver con esta crisis que estamos viviendo. 2, tiene que ver con el tema de la educación, por primera vez la gente está hablando de calidad de la educación. 3, tiene que ver con la integridad, por eso critican a la policía como la institución que más vulnera derechos. 4, el empleo, y algo que fue sorprendente, porque no pasó en el anterior, introdujeron el tema de medio ambiente. O sea, las personas también están preocupando cómo estamos manejando el medio ambiente en República Dominicana, y esos serían los 5 ejes que la gente plantea. Hay otros elementos que pudiéramos ir definiéndolos, pero en esencia el informe plantea esta parte. La policía no debería sorprender que haya quedado en esta situación en el informe, pero desde hace más de 5 años está inmersa la policía en un proceso de reforma policial, que se supone que ese tipo de aspectos deberían cambiar para bien. ¿Se ha recogido algo? ¿Se constata algún logro, algún avance en la policía, o todavía seguimos igual, pese a esta En los dos proceso? informes que se ha generado en cuanto a esta tendencia del defensor de plantear temas a través de la investigación y desarrollo, la policía queda muy mal. Queda muy mal, no necesariamente por la falta de esfuerzo, porque hay que significar que se ha hecho una inversión, indiscutiblemente los salarios, indiscutiblemente la formación. Ahora hay un proyecto de ley, incluso yo hablaba la semana pasada con Franklin Romero, que preside la comisión especial que creó el Senado de la República, porque nosotros nos vamos a involucrar. Incluso de los planteamientos que me gusta que está en la ley, es no solamente la profesionalización del policía, una carrera, sino también que el proceso policial se va a centrar en procesos, y lo explico. Hablamos justamente de una estrategia, hablamos de mitigación de riesgo, en este caso se pudiera ver desde el punto de vista de la prevención, luego inteligencia y luego investigación. Ahora, parte de lo que nosotros vamos a plantear es cómo vamos a ver las cárceles dentro de esta reforma de la policía, porque uno de los problemas que siempre ha carecido es que las cárceles se manejan de manera independiente y son, a nivel internacional, la mayor fuente de inteligencia y contrainteligencia que existe para enfrentar el crimen organizado. Tenemos que ver, y el Código Procesal Penal lo planteaba, que no es la sociedad del 2000, cuando se hizo el Código Procesal Penal y la reforma del Código Penal en la gestión del magistrado Suberoiza, ya existe un crimen organizado que es cibertecnológico. Por lo tanto, la venta de la droga tú la puedes transparentar con lavado de activos, con criptomonedas. Entonces, hay una serie de características que esta nueva policía tiene que entender, pero las cárceles no pueden estar aisladas. No es un tema del Ministerio Público, no es un tema del Ministerio de Justicia cuando exista. Es un tema que tiene que ser sistémico. Y la interoperabilidad entre el Ministerio Público y la Policía Nacional también es un tema de definición en República Dominicana si queremos combatir el crimen de manera real. Si queremos tener 2 o 3 policías que se salen de la ruta y hacen una vuelta para apañar o buscarse 2 o 3 pesos, que el cateo se hace sin ningún tipo de cámara, por lo tanto no hay uso de tecnología en las patrullas que debieran encenderse inmediatamente prenden la luz, pero también no hay bodycam.
tienen la limitación del GPS cada unidad, por lo tanto yo no puedo hacer un proceso de auditoría en un proceso luego de uso efectivo de la fuerza o uso desbordado de la fuerza. Por lo tanto, no es solamente capacitar o darle salario, también tiene que tener herramientas para que exista un régimen de consecuencias, porque al fin y al cabo el policía está haciendo una función pública, está representando al Estado, y si no lo entiende, lo que va a seguir siendo es parte de una estructura criminal que ha pasado por décadas. Pablo, me voy a quedar con lo de la policía, pero no el tema en sí, sino porque me llama la atención, no solamente que lidere las violaciones de derechos de manera repetida, sino que está metida en un proceso de reforma que lleva varios años. Incluso ya llegó la ley al Congreso con algo de retraso. ¿Qué seguimiento le da la Defensoría del Pueblo? ¿Para qué le sirven estos datos? ¿Para develar una realidad, en este caso la policía, salud? ¿O ustedes tienen un mecanismo de seguimiento o por lo menos socializar con la institución de qué se trate? Mire, primero es poner en la sociedad realidades que muy probablemente pasan vedadas por el día a día, por la realidad política, social o económica del país. Por lo tanto, enfocar que los derechos fundamentales se traducen en elementos concretos que el ciudadano necesita para poderse desarrollar es un primer esfuerzo. Es llevar de la Constitución a la realidad. Segundo, sí, ciertamente, en enero nosotros tenemos un despliegue con cada institución pública para poderle hacer efectivo la entrega de este informe, porque es parte también de la evaluación del ciudadano, porque como es de percepción, el ciudadano te está diciendo a ti qué está pensando con cada uno de los servicios públicos. Pero tercero, tenemos desde el punto de vista estructural o social capacidad, y el año que viene el esfuerzo es poder construir la extensión territorial del defensor, que es las 10 macroregiones, para que esta información y otras puedan ser trabajadas no solamente dentro de las casas de los derechos, sino con las estructuras sociales que nosotros hemos ido creando, la mesa comunitaria, defensor universitario, defensor escolar, la parte de discapacidad. Por ejemplo, los 3 grupos más vulnerados en República Dominicana son las mujeres, son los adultos mayores, los niños y los discapacitados. Y ellos lo significan como tal. Entonces, nosotros hemos ido creando estructuras sociales que albergan esta población objetivo, para que también en cada municipio, en cada provincia, nosotros podamos llevar el despliegue de lo general, que lo estamos viendo ahora, a un nivel micro, para saber en qué está fallando la alcaldía, qué está haciendo cada institución pública para poder garantizar ese servicio que le corresponde, el caso de la salud, el caso de la educación, cómo podemos nosotros llevar que el ciudadano tenga una percepción más comprometida con aportar impuestos para recibir ese beneficio, y por eso queremos desplegar el año próximo a nivel micro lo que estamos viendo ahora de manera macro. Pablo, quiero preguntarte con relación al tema de la salud. Ahora que vemos el caso de SENASA, y como tú bien señalabas, resulta oportuno que este informe pues salga a la luz en momentos en el que con mucha razón uno advierte indignación de la ciudadanía en virtud de que se está hablando de algo muy sensible, que es la familia, que es enfermedades catastróficas, coberturas de salud, negación de servicios de salud. Y quiero que me ayudes a entender qué está dentro de esto que ustedes tienen dentro del informe. Y más allá del llamado de atención, ¿cuáles considera el Defensor del Pueblo que deben ser los pasos inminentes después de una ola de indignación como esta y que también está advertido en tu informe? Y mira, y muchas gracias. Si hiciéramos un análisis comparado, yo creo que lo más cercano que tenemos es lo que pasó en Estados Unidos con el Medicare, que fue justamente un tráfico de facturación a través de médicos y de estructuras para poder desfalcar incluso parte de las personas dominicanas que han sido llevadas a Estados Unidos en los últimos 2 años, 3 años, tuvo que ver con esa parte. Ahora, y es el elemento esencial, ¿qué reflexionar? Tenemos la medida de coerción, que era lo que socialmente se pedía para que los imputados, en este caso, las personas que el Ministerio Público le elaboró una teoría del caso, puedan demostrar su inocencia y el Ministerio Público demostrar esa tesis, porque al fin y al cabo son hipótesis. Pero primero, creo que hay una oportunidad para una reforma del sector salud, retomar lo que plantea la ley 8601, que es expediente único. ¿Y por qué planteo el expediente único? Porque se supondría que el expediente único y los 3 regímenes, el subsidiado, el contributivo y el contributivo subsidiado, permitirían unirlos para poder tener la información de cada ciudadano, que es como se hace en estados modernos como Estonia, como la reforma que se dio en la parte nórdica,
Y con esos dos elementos incluso hablar de un monotributo para poder lograr reducir la informalidad. Fíjate que en el caso particular del tema salud, no solamente nos permite poder combatir la ausencia de cobertura, la ausencia de medicamentos, la ausencia de gastos de bolsillo o el incremento de los mismos, sino también que dentro del punto de vista de la operabilidad de lo que es el Estado, pudiera generar que la sociedad no solamente viera una salud más abarcadora, sino al mismo tiempo que sirviera para poder ayudar a que el Estado pudiera desarrollarse en otra dinámica y no pensar necesariamente en una reforma fiscal, sino los instrumentos que existen en la Ley de Seguridad Social pueden lograr que nosotros podamos tener, por ejemplo, la Ley de Seguridad Social plantea un porcentaje de cobertura, no los 12,000 pesos que plantea el Consejo Nacional de Seguridad Social como el gran logro. El costo de bolsillo implica copago, que vamos a hacer con los médicos, si vamos a seguir pagándole la diferencia o las ARS realmente van a asumir un costo per cápita que valga la pena. Desde el punto de vista de la unidad de atención primaria, el estudio último que hizo, lo que era la Comisión de Reforma del Sector Salud, planteaban unas 5,000, apenas llegamos a 2,000, pero vayamos más lejos a los medicamentos, que es algo que impacta. Las farmacias del pueblo, lo que se llama Promesecal, apenas llegarían a unas 800, cuando estamos hablando que son 2,000 unidades de atención primaria. Esa incoherencia es lo que hace que el individuo no solamente no tenga el acceso a la salud, sino que le sea muy costoso, aún teniendo el seguro, y ya que tomamos la decisión de ingresar a 2 millones de personas, por lo menos tener los datos de esas 2 millones de personas o esas 7 millones de personas que están en SENASA son esenciales para poder ir mitigando ese nivel de informalidad y garantizar la sostenibilidad del SENASA y del sistema de salud. Doctor, cerrando el año 2025, ¿cuál ha sido, digamos, el alcance de los servicios, por decirlo de alguna manera, del Defensor del Pueblo? ¿Cuáles han sido las principales quejas ciudadanas? ¿Cómo lo podemos clasificar en grupos temáticos? ¿Y cómo podemos evaluar este 2025 comparado, por ejemplo, con el 24 interanual? Mira, gracias, de verdad, Fede, porque hay un elemento desde el punto de vista de la gestión que es importante que la gente lo signifique. Nosotros nos trasladamos el año pasado a todas las provincias y este año a todos los municipios. Eso ha tenido un impacto real y lo quiero poner. Cuando yo asumí la gestión del defensor con el equipo, el año mejor del defensor habían sido 1.600 casos. Al día de hoy, sin haber cerrado, nosotros andamos casi por los 5.250 casos. Por lo tanto, esa estrategia de llegar al territorio, de ser cercano, de levantar la información de manera directa, es efectiva. Por eso yo siempre he dicho que la primera política pública es escuchar. Ahora, cuando nos mudamos a una semana a cada región, que fue a ser el eje el año próximo con la atención territorial, estamos también acercando las operaciones más directamente al ciudadano, porque nosotros nos hemos basado mucho en casos de oficio, nosotros salir a buscar casos que publican en el Caribe, en CDN, nosotros lo identificamos, hacen inspecciones, la parte de las redes sociales ayudan, el data warehouse que creamos para ver los comentarios, pero ahora necesitamos tener una estructura en cada lugar. Desde el punto de vista de la parte educativa, haber iniciado el proceso de constitución viva, que son clases, 40 clases, todos los lunes a las 3 de la tarde, en un liceo distinto de la República Dominicana, para que junto con la constitución animada podamos tener al final, en junio, un sistema desde los 3 años hasta los 16 años de la enseñanza de la Constitución, es otro elemento esencial. Y el tercero, que va concatenado con ambos puntos, es el Sistema Nacional de Formación del Defensor del Pueblo, para poder impactar las universidades y poder lograr que desde los 3 hasta los 24, 22 años tengamos una nueva generación que entienda no solamente lo que es la soberanía, no solamente los símbolos patrios, sino qué implica tener derechos y qué implica tener deberes, para que podamos tener de alguna manera u otra un único sistema de promoción y divulgación de los valores dominicanos, pero también de la conciencia ciudadana a los fines. Volviendo al caso SENASA, vi un tuit del Defensor del Pueblo, o de Pablo Ulloa, ¿verdad? No sé si fue anoche o fue esta mañana, pero para los fines, hay un término que me llama la atención, que tú dices que es un punto de inflexión el caso. ¿Por qué representa eso? Mira, yo hoy soy defensor del pueblo. Siempre seré servidor público, al menos que no consiga empleo luego. Pero indiscutiblemente la parte ética no es un discurso, es una acción diaria. Creo que como sociedad, y no lo digo por las consignas o no lo digo por la movilización del día de ayer,
pero como sociedad nosotros estamos buscando servidores públicos que se hayan formado para gobernar. Entiendo que el enfoque tiene que ser quién está llegando a qué posición y qué plan tiene en esa posición para poderlo desarrollar. Y yo ahí me acojo mucho al tema de la nueva sociedad, o sea, de Yuval Harari. Nosotros tenemos que entender, el que está en un cargo público, que no solamente estamos administrando fondos públicos, sino que tenemos que dar resultados continuamente. Pero el punto de inflexión viene porque nosotros tenemos que operar sobre la base de unos contrapesos del poder que sean efectivos. Creo que Cámara de Cuentas tiene que jugar un rol más activo en la República Dominicana y los mecanismos internos de información, de inteligencia y contrainteligencia también tienen que ser parte de ese esfuerzo. Incluso en febrero nosotros vamos a traer al país al que fue el diseñador del que es ahora mismo en el mundo el sistema más famoso de e-government, que es Estonia, para que entendamos que cuando se habla de administración pública no se habla de egos, se habla de que cada entidad tiene que hacer una acción. Si el Poder Judicial y el Ministerio Público no se ponen de acuerdo, nunca vamos a tener una disminución de los presos preventivos, porque es lógico. Ambos, junto con la Policía Nacional, son los que juegan un rol y defensa pública para poder hacer efectivo el tema de la prisión preventiva, las cárceles y el sistema penitenciario con un enfoque más humanista y cristiano. Entonces, ¿qué pasa? El caso Senasa te lleva a reflexionar primero porque estamos hablando de salud. Por lo tanto, es el derecho fundamental básico para poder tener a un individuo siendo productivo, pero al mismo tiempo te lleva a entender qué estamos promoviendo como transparencia, cuáles son esos indicadores y cuál es la acción efectiva que están haciendo los órganos que están en la Constitución y en las leyes para poder hacer efectivo esa continua auditoría, búsqueda de información y darle seguimiento a situaciones dadas. Por eso me llama tanto la atención de que nosotros no tengamos, por ejemplo, unos informes continuos de Cámara de Cuentas en diferentes facetas. Y no lo digo por esta. Creo que históricamente nosotros tenemos que apostar a que las instituciones sean sólidas, que dejemos de ver apellidos y nombres y veamos instituciones para que podamos tener una democracia más sostenible en el tiempo. Porque yo ni siquiera estoy pensando en mí, yo estoy pensando en mi hijo, en cómo vamos a mantener un sistema que ha demostrado que sí hay dinero, lo que no ha habido buena administración, porque la cantidad de dinero que están hablando en la medida de coerción a mí me sorprende. Cuando yo llegué al defensor tenía 165 millones, llevarlo a 400 ha sido una lucha titánica en base a resultados, en base a presentación, y aquí se hablan de miles de millones de pesos que yo no me explico. Entonces, creo que el punto de inflexión para nosotros va más allá del simple hecho de decir cárcel, que paguen las consecuencias, garantizar el debido proceso, sino que nos veamos desde el punto de vista de cuál es la perspectiva. Incluso, nosotros tenemos una ley que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Qué uso efectivo le hemos ido dando? ¿Cuáles son los indicadores de resultados? Y en ella están muchos de los planteamientos que yo estoy diciendo hasta con indicadores de resultados. Pablo, uno de los temas que más ha trabajado el defensor del pueblo es el de los privados de libertad, los internos, los presos, como usted quiera llamar. También la Defensoría Pública lo ha trabajado mucho. A propósito que se está dando un cierre técnico de la Victoria, de la cárcel de la Victoria, no sé si tú valoras que ese tipo de situación puede introducir cambios significativos. Claro, en las condiciones materiales de existencia es muy evidente. Sí. Pero si usted sigue siendo un preso preventivo, pueden ponerlo con aire acondicionado y va a seguir siendo víctima de uno de los problemas más fundamentales. ¿Cómo tú valoras este cierre burocrático, técnico de la Victoria y lo que puede significar para cambiar la realidad de los privados de libertad? Mire, yo me voy al planteamiento de ruptura con el crimen organizado. La Victoria es un antro de corrupción donde la gobernabilidad se da sobre la base del dinero. Por eso una madre tiene que pagar 2.000 pesos para que su hijo duerma sobre otra persona, para que no le piquen los ratones. Por eso tiene que pagar 500 pesos antes del fuego para una cerveza Presidente, o 1.500 para un Brugal. Y perdóname que diga marca, pero para que entendamos, o un whisky, 5.000 pesos. Quiero significar con eso que eso no puede ser parte de un sistema y apañado por las autoridades es peor. Por eso el hecho de pasar a la nueva Victoria, a las Parras, como quieran llamarle, es un acto al mismo tiempo de reivindicación histórica. Pero, ¿qué tiene las Parras que lo veo distinto? Primero, tiene control de acceso, no tiene señal de celular, tiene un centro de monitoreo para ver justamente con cámara lo que está pasando. Tiene unos agentes penitenciarios que tienen buenos salarios y están formados.
tiene también elementos que plantea la ley del régimen penitenciario que implica la reinserción social, capacitación, formación y el tiempo de ocio. Y yo me recuerdo de uno de los presos políticos, en uno de los recorridos que yo hacía uno de los políticos presos, para no llamarle así, porque si Fafa Tavera me escucha me llama la atención. Uno de los políticos presos en su momento, era incluso militar, que lo que pedía era que le dieran media hora para hacer sus ejercicios. Por lo tanto, en la administración del ocio también está la reinserción social, no solamente la parte educativa. Entonces, el hecho de pasar a un modelo que pueda tener en su momento 8.000 privados de libertad, en vez de tener los 2.000 apiñados de la Victoria, va a ser un paso de avance. Ahora, vamos a seguir teniendo cárceles apiñadas de personas que tienen un costo operativo para el Estado, porque cada privado de libertad tiene un costo per cápita. Ustedes podrán decir son $15, son $28, son $50 por persona, pero tiene un costo. Entonces, ahí entra la parte de lo que son las garantías de los arraigos. Porque muchos de ellos hoy en día no tienen grillete, que lo paguen ellos mismos. Pero para nosotros como sociedad es un costo muy alto, no solamente desde el punto de vista de la alimentación, del ocio y demás, sino también del riesgo que es que una persona que entra, por ejemplo una señora que me pasó, ella tenía 8 meses presa en Najayo porque se había robado unas orquídeas. La medida de coerción era de 3 meses. Fue subiendo porque entonces no presentaban el expediente y tenían un reenvío continuo. Esa señora es de 65 años. Esa señora tenía que estar presa. Cada quien que tome su decisión. Pero esa señora se estaba juntando con otra muchacha que está presa 5 años por ser una mula de droga. Esa señora está viendo una realidad financiera que no conoce, pero cuando salga puede operar para el crimen organizado. Pero esa misma señora estaba con la otra que tenía un tumor en el hígado que terminó muriendo en Puerto Plata, porque a través del juez de la ejecución de la pena pudimos variar la sentencia y en vez de Najayo, que muriera en su casa. Entonces, yo quiero poner esos cuadros porque a veces no se entiende lo que termina siendo un modelo carcelario que no responda a la reinserción social y a reivindicar un elemento esencial. Tú me estás pagando una pena por el crimen que tú hiciste. No es que yo te voy a poner peor para cuando tú salgas, tú me afectes como individuo, como sociedad, más de lo que hiciste antes de entrar. Bueno, muchas gracias, doctor Pablo Ulloa, por participar con nosotros aquí hoy en Despierta con CDN, por traernos este segundo informe nacional de derechos humanos y recordarle a los amigos televidentes que está aquí con el código QR, pueden entrar a la página del Defensor del Pueblo, verlo y descargarlo. Pablo, feliz Navidad. Muchísimas gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. No puedo reír, pero feliz Navidad a todos y que Dios les bendiga. Amén. Y la Virgen le cubra con su manto protector a sus familias. Gracias, Pablo. Vamos a pausa, venimos. Como cada lunes, Diego Sosa nos trae un tema interesante, de sumo interés para la gente que le gusta estar bien montado en una buena máquina. Diego, los consejos. Muy buenos días a ustedes en CDN en Estudios y todo el que nos sintoniza por CDN Canal 37 o el canal de YouTube de CDN. Hoy traigo este tema, no te debes permitir tanto carro aún. Sí, aún. Insisto en el aún porque mucha gente se pone a decirme que Diego, que tú no quieres que uno haga nada. No. Vamos a ver. Uno quiere un vehículo y se hace un presupuesto. Tanto. No voy a decir número porque cada quien tenga el número que quiera. Y llega a buscar un vehículo y se encuentra uno de más valor. Pero ¿cómo usted fijó ese valor? Fue, voy a vender el motor que tengo o el vehículo que tengo, eso lo tengo de inicial y voy a tomar un préstamo de tanto, que paga tanto de mensualidad y eso es lo que yo puedo pagar. O sea que ya yo tengo mi presupuesto. Voy a decir del 1 al 100, el presupuesto es 50, por decir un número. Y usted está muy bien, sale a buscar un vehículo que sea 50, pero vio uno que es 60, vio otro que es 70, vio otro que 80, y de repente le dice tanto, no sé qué, y uno se emociona, y ahí viene el problema, la compra emocional. Porque sí es un mejor vehículo, o sí es un vehículo más chulo, o lo que sea. No voy a decir número porque cada quien tenga el número que quiera. Y llega a buscar un vehículo y se encuentra uno de más valor. Pero ¿cómo usted fijó ese valor? Fue, voy a vender
el motor que tengo o el vehículo que tengo, eso lo tengo de inicial y voy a tomar un préstamo de tanto, que paga tanto de mensualidad y eso es lo que yo puedo pagar. O sea que ya yo tengo mi presupuesto. Voy a decir del 1 al 100, el presupuesto es 50, por decir un número. Y usted está muy bien, sale a buscar un vehículo que sea 50, pero vio uno que es 60, vio otro que es 70, vio otro que 80. Y de repente le dicen, pero te puedo prestar más, no sé qué, y uno se emociona y ahí viene el problema, la compra emocional. Porque sí es un mejor vehículo o sí es un vehículo más chulo o lo que sea que nos están metiendo en la cabeza es un paso mejor. Y el hombre principalmente con el vehículo tiene una relación muy sui generis. La mujer no lo entiende, la mujer ve el vehículo como un bien para transportarse normalmente. Hay mujeres que no, que saben de eso y que les gusta. Pero la mayoría de la mujer no entiende por qué el hombre compra tal o cual vehículo que muchas veces ni siquiera es el que le conviene, porque es contraproducente andar con un vehículo bajito y lo bajan más para pasar todos esos hoyos y policía acostado, por ejemplo, en la República Dominicana. Ok, yo me antojo de ese otro vehículo, veo que me prestan más y no rehago mi presupuesto y digo, ok, si yo iba a pagar 3 y ahora tengo que pagar 4, me estoy descuadrando. No voy a poder con eso. Pero digo, no, yo sí puedo, yo sí puedo. Claro, la emoción de comprar ese otro vehículo te viene a la cabeza. Y ahí retorno al título, aún. No es que no lo vas a comprar, sino aún. Entonces espera. Bueno, ahí está. Si usted tiene un vehículo, ¿para qué quiere tener 2, 3? Gracias, Diego Sosa.